Que Dios te bendiga, que Dios te cubra, que Dios te guarde. Este hermoso miércoles, un día espectacular, un día precioso, hermoso, un día maravilloso que el Señor nos regaló, un día más. Para que podamos estar hoy un día más, bendecido y en victoria para la gloria de Dios. A ti sea la gloria, papá. Tú eres digno, Señor, de recibir toda oración. De compartirte un pedacito de una oración preciosa. Que dice así: si notas que ha aprendido a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de ti, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si ya no pienso en ti, si no dependo de ti, corrígeme y hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame, hazme saber que no estoy mal. A través de una adoración sincera que le cantamos al Señor, a través de esa búsqueda sincera y de corazón, cuando verdaderamente empezamos a verdaderamente nos empezamos a humillar delante de la presencia del Señor, entrando en nuestro aposento y adorando, el Señor nos va a hablar. Mientras que estamos orando, estamos en una comunión continua con el Padre, y eso es a lo que nos está llamando, a que tengamos una comunión con Él y que nos amemos los unos a los otros. Esos son los grandes mandamientos que Dios, que Jesús habla. Y preguntándole a Jesús, para tentarle, le preguntaron cuál era el gran mandamiento, y ahí Jesús le declara: amarás al Señor por sobre todas las cosas, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchas veces estamos hablando y decimos que amamos a Dios, pero no estamos queriendo al hermano. Entonces, ¿cómo podemos decir que estamos amando a Dios sino que no lo vemos y tenemos al hermano que lo estamos viendo y lo estamos discriminando, lo estamos juzgando, estamos murmurando? Para ser sincero de corazón, lo estamos matando aunque esté vivo, porque eso es matarlo espiritualmente. Y Dios nos llama a que seamos unos restauradores, a que restauremos. Por eso le habla Jesús a sus discípulos y le dice: ved y predicar el Evangelio. Lo importante de hablar la buena noticia de que Jesús es el camino, de que Jesús es la verdad y de que Jesús es la vida, y que nadie irá al Padre si no es por Él. Tenemos un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Cristo Jesús, y Él es la verdad que nos va a guiar hacia Él. Él nos va a guiar, Él nos va a ayudar, Él nos va a proteger, Él nos va a cuidar en todo momento. Solamente tenemos que permitir que eso pase. Podemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Muchas veces somos necios y no queremos entrar en razón, pero el Espíritu Santo nos va a hacer entrar en razón. Él es el que nos convence del pecado. Creemos siempre que
estamos en luz, pero hay que examinarnos verdaderamente y pedirle a Dios que nos examine completo, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la palabra de Dios. ¿Quién lo conocerá?, dijo. Yo que escudriño la mente y el corazón. Jesús estaba hablando y él estaba escudriñando los pensamientos de las personas, y esos pensamientos de esas personas que tenían eran malos, eran unos pensamientos de duda, eran unos pensamientos de crítica, eran unos pensamientos de murmuración, eran unos pensamientos que a Jesús no lo quería, y aún mismo ellos viendo lo que él hacía por esas personas, por las personas que tenían una necesidad, por las personas que tenían una enfermedad, por esas personas que estaban atormentadas por demonios, por esas personas que estaban endemoniadas. Muchas veces estamos confundiendo. Una cosa es que una persona tenga una influencia, otra cosa es que tenga una opresión, y otra cosa es ser una posesión. Hay 3 niveles distintos y muchas veces confundimos y lastimamos a las personas, porque por cualquier cosa podemos estar teniendo un problema espiritual, porque en algún momento lo vamos a tener. El enemigo es muy astuto y es muy engañador. Que lo que sería una influencia, que viene cualquier persona incitada por un espíritu inmundo y te empieza a hablar, ¿viste aquel? ¿Viste que se hace religioso? ¿Viste ese que se hace el profeta? ¿Viste que ahora se hace el evangelio, que predica la palabra? ¿Quién es? ¿Pero de dónde salió lo que está hablando? Entonces vos le estás dando lugar a que el enemigo venga a influenciarte. Cuando Jesús iba caminando y Pedro decía que no quería que vaya a donde Jesús tenía que ir porque él tenía un propósito que el Padre lo había mandado, y Pedro le empieza a hablar como cualquier hombre, no discerniendo en el espíritu, sino hablando carnalmente, pero era Satanás mismo que estaba hablando a través de la boca de Pedro, y Jesús lo reprende y le dice: apártate de mí, Satanás, me eres trompiezo. Lo reprende, pero no está reprendiendo a la persona, sino lo que estaba detrás de la persona, sino lo que estaba detrás. ¿Y qué es lo que pasa después de esa influencia? Viene una opresión. ¿Qué es lo que sería una opresión? Es que vamos a estar y nos empieza a agarrar esos dolores, nos empiezan a agarrar ese pesadez, nos empiezan a agarrar, ya no queremos orar, ya no queremos adorar, ya no queremos ayunar, ya no queremos leer su palabra, ya estamos menguando, estamos disminuyendo, estamos decayendo. ¿Por qué? Porque le abrimos puerta al enemigo. Y después de esa opresión, ¿saben lo que viene? Viene una posesión, donde esos mismos espíritus inmundos muchas veces nos poseen. ¿Por qué? Por ignorante, por darle lugar al enemigo. La palabra dice: fortaleceos en el Señor, pero también dice: no deis lugar al diablo. Muchas veces somos tan necios y tenemos esa dureza de corazón y esa dureza de mente que no queremos mirar. No podemos dejar que verdaderamente el Espíritu Santo nos esté hablando. Y la palabra dice: santo, 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 nos va a llamar a una santidad. Es difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Dice la palabra que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si la palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, es porque todo lo vamos a poder en Cristo que nos fortalece. Pero solamente tenemos que dejarnos guiar por Él. Muchas veces queremos hacer las cosas a nuestro modo, y hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, dice la palabra. Y vemos claramente el rey Salomón, puesto por su padre David, empezó bien, Dios le habla en sueño, Dios lo mostró, Dios le dio sabiduría, Dios le dio inteligencia, Dios le dio riqueza, Dios le dio grandeza. Digo, no van a decir qué es lo que pasó, porque a todos les gusta hablar de la gloria que tuvo Salomón, pero saben que Salomón, siendo viejo, terminó haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, de tanta sabiduría. Y ayer estaba hablando de eso. La sabiduría es buena cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, cuando nos dejamos guiar por Dios, cuando nos dejamos guiar verdaderamente hacia lo que Dios quiere hacer y no lo que nosotros queramos hacer. Por eso lo dice, que hay caminos que no parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, porque el hombre sabio ve el mal y se esconde, y él lo está declarando, mas el insensato crucifica en él. ¿Qué es lo que le pasó a ese hombre de Dios? Dice que
tanta lujuria que había en la vida de ese hombre. Uno va a decir, ¿cómo es una lujuria? Son esos placeres desenfrenados sexuales. El hombre terminó teniendo 700 mujeres y 300 concubinas. Era tanto el deseo sexual de esa persona que se rindió su corazón a esas mujeres. Y esas mismas mujeres lo llevaron a adorar a otros dioses. En el mismo lugar donde él le construyó un templo a Dios, al frente de ese lugar le construyó y le levantó un templo hacia los demonios. Ese hombre terminó siendo un brujo espiritista, dice la palabra. ¿Y qué le dijo Dios? Partiré el reino de ti. Y Dios no lo sacó, dejó que él siguiera gobernando, pero Dios dividió el reino, porque él no estuvo como su padre David. Hablamos de David. David fue una persona conforme al corazón de Dios. Vemos lo que pasó con Betsabé, que es la madre de Salomón. David había tomado a esa mujer a la fuerza, se acostó con ella, mandó a matar al marido, y él pensaba que Dios no lo iba a ver. Pero Dios estaba mirando todo y manda a su profeta, porque era un profeta de David, el profeta Natán, que era una persona muy llegada a David. Y el profeta le dice, le cuenta una historia al profeta y le habla, le dice, David, ¿tú qué opinas? Había un hombre muy rico, que tenía muchos ganados, muchas riquezas, y había un hombre muy pobre que solo tenía un corderito. Y ese hombre rico fue y tomó ese corderito que tenía esa persona. Y le empieza a contar una historia al profeta, y David se levanta lleno de orgullo de su palacio, de su trono donde él estaba, porque él era el rey. Y le dice, ese hombre merece morir. Y el profeta lo confronta y le dice, ese hombre eres tú, le dice. Ese hombre eres tú, porque él había tomado a la mujer de Urías por la fuerza, se había acostado, había mandado a su amigo, a su compañero de guerra, a su compañero de batalla, a una persona muy fiel que era, lo mandó al frente de la batalla a que muriera. Y él quiso tapar ese pecado. Digan, ¿qué es lo que pasó? Ese pecado se siguió expandiendo porque no fue un pecado tratado en ese momento. Él se arrepintió porque Jehová dijo que ese niño que ella tenía iba a morir. Y él entró en ayuno 7 días sin tomar, ni comer, ni beber, ni nada. Entró en ayuno pensando que a través de su ayuno Dios iba a salvar a ese niño. Pero la paga del pecado es la muerte, dice el Señor. Y él se arrepintió, Dios lo perdonó. Pero lo que había pasado, Dios no lo iba a dejar por alto, porque él mandó a matar a una persona inocente. Él robó, él codició, él adulteró. ¿Y qué es lo que pasó? Sus hijos se terminaron muriendo. Él le mandó a matar a uno, pero en su vida, en su familia, murieron 3. Su hijo mismo, Absalón, persiguió porque quería usurpar el reino. Su otro hermano de Absalón engañó haciéndose pasar por enfermo, obsesionado de la lujuria que tenía por su hermana. Agarra su fuerza por su hermana y viola a su propia hermana. Fue un desastre la vida del rey, pero era una persona conforme al corazón de Dios, dice. David empieza bien y llega un momento de que tanta riqueza, de tantas grandezas, de tanta batalla, en un momento de descuido, la muerte tocó sus pertenencias por una desobediencia, porque él había hecho lo malo, él había codiciado, él había robado, él había adulterado. Vemos la historia de su hijo Salomón, que se vive repitiendo lo mismo. Él empieza bien, pero ¿qué termina siendo ese hombre de Dios? Terminó siendo como un brujo espiritista, invocando a demonios, adorando a demonios, en el mismo lugar, en la misma tierra que él había levantado el templo de Salomón. Al frente de ese mismo lugar le levantó un templo a Astoré. Muchos van a decir, ¿quién es Astoré? Tienen que estudiar, que era una diosa de la fertilidad. Hoy lo que es una religión umbanda, le pueden decir que le levantaron. Muchos dicen que es la diosa del mar. Dice Jehová que por él fueron creadas todas las cosas. Y solamente él es Dios por sobre todas las cosas.
Hay que estudiar y entender, no solamente la sabiduría y el entendimiento es bueno, pero cuando nos dejamos usar por Dios, porque Él da la sabiduría y el entendimiento, y hay que aprender a discernir muchas veces si verdaderamente es el Espíritu Santo quien nos está hablando o son las voces de los demonios que nos están influenciando, porque le estamos dando un derecho y le estamos dando una legalidad a esos espíritus inmundos a que nos tormenten. Uno cree que porque estamos dentro de una iglesia, ya estamos protegidos. De nada nos sirve estar dentro de una iglesia y creernos los súper ungidos, los súper religiosos, si cuando salimos de ese lugar volvemos siempre a la misma persona y solamente lo estamos buscando a Dios dentro de ese lugar, y en nuestro secreto, en nuestra intimidad, no queremos saber nada de Dios. Entonces nos sentamos mintiendo a nosotros mismos, y dice la palabra que Satanás es padre de mentira. Ellos mismos te están influenciando, ellos mismos están entrando a un lugar y dicen, wow, siento la presencia de Dios, pero cuando cruzaste ese lugar, antes de que lo cruzara, ¿qué presencia se estaba sintiendo? Porque verdaderamente no lo estaba sintiendo a Dios, verdaderamente no estaba sintiendo su presencia, y la presencia que estaba era una presencia demoníaca, era una influencia de espíritus inmundos, porque nunca pudiste entender lo que dice la palabra. Hoy quiero abrirte los ojos en el nombre de Jesús y que la luz de Cristo ilumine tu vida, tu mente, tu cuerpo y tu corazón. No os engañéis, dice la palabra. Dios no puede ser burlado. Y muchas veces se engañan a nosotros mismos porque el corazón mismo nos engaña. El corazón mismo nos engaña por no poder alinearnos a lo que dice la palabra. Y hay que aprender a depender solamente de Dios. Hay que aprender a solamente esperar en Dios. Y que Dios vaya haciendo y que Dios vaya obrando en nuestra vida. Quiero bendecirte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en este hermoso día. En el nombre de Jesús.